Bueno, invitamos entonces a Abelardo Gómez, a las personas que están acompañándonos acá en la Biblioteca Pública. Les reiteramos esta invitación a escuchar. Estamos en una serie de charlas, estamos terminando, esta es la última, de una serie que comenzamos ayer, se llama ¿Por qué leer A? Comenzamos ayer con el profesor Jaime Ochoa contándonos por qué leer a Aníbal Arcila, uno de nuestros poetas pereiranos de comienzos del siglo XX. Seguidamente, Adriana Carrillo nos contó por qué leer a Emilio Correa Uribe, un cronista y un personaje muy importante para la vida de Pereira, porque fue el fundador del periódico El Diario, el periódico viejo, el primer periódico diario que tuvo Pereira, que circuló entre 1929 y 1986, que la Biblioteca Pública, a propósito, ha logrado digitalizar y que está a disposición de todos ustedes en la página web de la Alcaldía de Pereira para que puedan leer las primeras ediciones del diario. Todo está digitalizado. Y terminamos ayer con Franklin Molano contándonos por qué leer a Néstor Cardona Arcila Can, que se hizo famoso entre nosotros por un periódico que marcó la historia del periodismo en Pereira, que fue El Fuete. Esta tarde comenzamos con Gustavo Acosta contándonos por qué leer a Héctor el Diablo Escobar. Luego ustedes acabaron de escuchar a Diego Alexander Vélez contándonos por qué leer a Luis Fernando Mejía, y vamos a cerrar con Abelardo Gómez Molina contándonos por qué leer a Eduardo López Jaramillo. Abelardo Gómez es periodista, es profesor universitario, es director del portal La Cola de la Rata, además de un lector muy sesudo. Este trabajo sobre Eduardo López hace parte de su trabajo todavía en proceso de maestría en literatura, dedicado a la obra de Eduardo López Jaramillo, un personaje muy importante para la vida cultural de Pereira. Y bueno, Abelardo, bienvenido a la Biblioteca Pública, muchas gracias por atender la invitación. ¿Por qué leer a Eduardo López Jaramillo? Mauricio, muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Como somos tan poquitos, los invitaría a que se puedan acercar para tener el público cautivo, si son tan amables. Quiero plantear esta conversación a modo de charla, una charla con ustedes muy cercana, y esa charla parte de una pregunta que siempre me hago cuando se habla de Eduardo López Jaramillo, una pregunta que quisiera trasladarle a ustedes y me gustaría que me contestaran, aunque fueran, no sé, lo que sea, es ¿quién es Eduardo López Jaramillo para ustedes? Mauricio, ¿se atreve a responder? ¿No sabes quién es? No más. Yo estudiaba en Bogotá cuando le hicieron un homenaje a él en la Universidad de los Andes, porque había fallecido. Creo que él falleció en el 2002 o 2003, entonces fue en el 2003 que le hicieron el homenaje en Bogotá. Y me acerqué un poquito a su obra con un libro que tú estuviste distribuyendo el año pasado, pero no conozco mucho de la... Por eso vine. Yo la verdad no sé nada. Buenas tardes, profesor Abelardo. Gracias. La verdad es que sí, yo tuve algún momento de conocerlo físicamente. Pues yo soy egresado del Colegio INE y tuve la oportunidad de conocerlo, pero yo sabía que como profesor de español pues tenía un buen bagaje dentro de la literatura y obviamente dentro de la poesía. Sería como ya ampliar esa parte que nos falta. Muchas gracias. Gracias.
También por Giovanni. Giovanni ha sido un divulgador de la... Giovanni Gómez. Giovanni Gómez, con la poesía, la poesía griega, de este griego, ¿cómo es que se llama? No recuerdo. Bueno, a Jaime no le pregunto porque él me da cartilla y no para, entonces por eso no lo hago y después me quita. Bueno, no sé, ¿por qué leer a Eduardo López Jaramillo? Yo creo que en parte ustedes me dan la respuesta y podemos dar por terminado el encuentro y listo, me voy. Es porque no lo conocemos o porque lo conocemos de manera precaria, no sé. ¿Por qué conocer a un autor nuestro? ¿Por qué conocer a un individuo que pasó buena parte de su vida en esta tierra, pero que tenía su mente arraigada en otras tierras? Que Eduardo Jaramillo nació en Pereira, pero creo que era un hombre de una visión que trascendía el terruño, lo parroquial, lo que él llamaba la aldea. Él, en varios de sus escritos habla de la aldea, en sus poemas, en sus artículos periodísticos habla de la aldea. Él tiene varios libros publicados. De pronto, si les digo lo que ya saben, me disculparán, pero de pronto algunas personas no tienen ni idea quién es Eduardo López Jaramillo y mucho menos de su obra. Entonces, tiene libros de ensayos como El ojo y la clepsidra, que es un libro muy sesudo. Trabaja alrededor de 4 figuras históricas de la poesía y también de la historia antigua. Trabaja la novela, con una novela que es Memorias de la Casa de Sade. Trabaja la poesía, tiene 2 libros de poemas que publicó en vida, ¿sí?, entre ellos Lógicas y otros poemas. Y trabaja mucho el cuento, publicó un libro de cuentos, Los papeles de Dédalo, y también era articulista en los periódicos locales, en revistas regionales y nacionales, y por último conferencista. Gracias. Cortesía acá de Carolina, la directora de la biblioteca. Bueno, y Glosas de Ver Pasar recoge parte de esos artículos que yo les comentaba ahora, ¿sí? Acá está, lo sacó la Secretaría de Cultura en un rescate que considero muy valioso. ¿Por qué leer a Eduardo López Jaramillo? Me reitero en esa pregunta y pienso que uno lee lo que produce la tierra para, aunque sea, tomar distancia de eso que produce la tierra. Yo lo sé que Pereira y Risaralda en general no es fecunda en grandes hombres de letras. En el panorama nacional escasamente figuramos. En parte por el centralismo. Bogotá absorbe, todo pasa por el meridiano de Bogotá. Y en parte, digámoslo también, porque la calidad no da en varios de ellos. Tenemos que admitir eso. No admitirlo sería negar la realidad. Pero Eduardo López Jaramillo, igual que otros autores que han mencionado en estos 2 días, son autores que tienen trascendencia, que tienen una obra que es fecunda, una obra que es interesante. Desgraciadamente no lo leemos en los colegios, no lo leemos en las universidades. La gran crítica, yo soy profesor de una universidad, lo que un amigo mío llama humorísticamente la Sorbona local, y en la Sorbona local no se leen los autores risaraldenses, no se leen, no se estudian, no se trabaja, no por lo menos como un sistema. Entonces tenemos parte de culpa también. Entonces, es un autor, Eduardo López Jaramillo, que nace en 1947. Pereira en 1947 era una aldea, y en parte lo sigue siendo. En su lúcida charla de ahora de Alexander Vélez, hablaba muy bien de que Pereira es una ciudad que tiene un desarrollo muy grande en los últimos años, pero la mentalidad sigue siendo una mentalidad muy conservadora. Es una ciudad muy conservadora, bastante conservadora, para ser una ciudad con una historia
transversalizada por muchas cosas, como la masonería, los liberales. Bueno, es una ciudad que es más antioqueña que caucana, que incluso reniega de su raíz caucana, que le parece abominable, y se acerca mucho a su raíz antioqueña, que todos sabemos es muy afincada en la tradición, en la familia y en otras características poco revolucionarias, entre comillas. En ese contexto nace Eduardo López Jaramillo, 1947. ¿Sí? Es una ciudad de unos que 120.000 habitantes, es una ciudad donde pocas cosas pasan. La gran tarea de esa época es darle la vuelta al Parque El Lago, asistir al cine mexicano sobre todo, y no hay una actividad cultural muy acentuada. Pero Eduardo es sui generis. Eduardo es un chico que a los 14 o 15 años está leyendo autores europeos, y no solamente el canon, sino que está leyendo autores europeos del momento, que es algo muy raro. ¿Cómo es que un joven? Es algo que en lo que yo he trabajado mucho a la obra de Eduardo, y no he podido descifrar. No he podido descifrar cómo Eduardo hizo para estar comunicado con el mundo en una época en que no había televisión. En los años 60 la televisión eran 1 o 2 canales, no había internet, por supuesto, toda la correspondencia era en físico, era muy difícil, las revistas circulaban muy poco, los libros circulaban muy poco, pero Eduardo estaba conectado con el mundo. Sí, sí. Estaba conectado con lo que pasaba incluso en otros países de Latinoamérica. Y es un chico que desde la puerta didáctica, que es su testimonio cuando terminó el colegio, él escribió el discurso de grado de la corte, y lo llamamos así la puerta didáctica. En la puerta didáctica ya empieza a perfilarlo con 16 añitos la estatura intelectual. Uno lee la puerta didáctica de Eduardo López Jaramillo del texto y se da cuenta asombrosamente cómo ese pequeño o ese adolescente tiene una estructura mental muy bien lograda para esa edad. ¿Sí? En ese camino, Eduardo se permea por cantidad de lecturas. ¿Sí? Vive acá en Pereira, estudia el Deogracias Cardona, y pronto, a los 17 años, empieza sus ansias de irse del país. Ya no es la ciudad la que le queda pequeña, se necesita ir del país. Siente que aquí no tiene con quién dialogar. Y no es por arrogancia, es porque su curiosidad intelectual le da para más. Y sale del país, sale primero a Bogotá, estudia en la Universidad Nacional en sociología, tiene profesores como Camilo Torres, el cura guerrillero, entre otros, Orlando Fals Borda. Entonces tiene una buena cantidad de buenos profesores, y allí empieza a maquinar cómo salir de la esfera de Colombia, y se va para Europa, se va para la Universidad de Lovaina, ¿sí? Que es una universidad confesional, pero como muchos de ustedes saben, una de las universidades más importantes de Europa. Y en Lovaina se enfrenta a otra cosa diferente. Es una universidad milenaria, donde tiene incunables al alcance, libros incunables, una biblioteca rica. Ustedes buscan el catálogo de la Universidad de Lovaina en internet y se aterran la cantidad de libros que tienen, libros del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV. ¿Sí? Hacen parte de su colección. Bueno, entonces, en ese contexto, Eduardo empieza a formarse en Europa, hace correrías, viaja por varias partes de Europa, hasta el Oriente Próximo, viaja luego a Estados Unidos y se permea una cantidad de culturas y de cosas. Regresa acá, parte de su obra se hace en Europa, sobre todo su primer libro de poemas, y viene acá a hacer obra.
Y acá se encuentra con el dilema a Pereira, vuelve a Pereira. Él vuelve a Pereira y acá se encuentra con algo muy particular. Es un hombre lleno de mundo, imbuido de mundo, imbuido de mundanidad, en el buen sentido de la palabra. Y llegamos a una ciudad que sigue anquilosada. Pereira en los años 70 es una ciudad que poco ha cambiado. Poco ha cambiado. Su mentalidad sigue siendo la misma de antes. Pero él viene acá, uno imagina, por apegos afectivos, que es lo que nos llama. Siempre la tierra nos llama. Su familia está acá, su madre, y empieza a crear una obra en unas esferas. Fue profesor del INEM, fue profesor de la Universidad Católica en sus inicios, dio seminarios también en la UTP, dio una cantidad de, en el escaso espacio que tenía acá, y empezó a crear también procesos, ¿sí? La Sociedad de Amigos del Arte, para atraer representantes de la cultura del momento, pintura, música, literatura, y empieza también a promover otras iniciativas, como por ejemplo la revista Pereira Cultural, que nace con él y la cual fue director por lo menos una década. Pero hay algo de Eduardo que la ciudad lo cerca, la ciudad lo sitia, porque no se siente apegado acá. Escuchábamos ahora Carta en prosa al iniciar, que es uno de los poemas de Eduardo, que es el único poema, y lo comentaba muy bien Mauricio, que es el único poema en donde se habla de la ciudad de Pereira, ¿sí? Y la ciudad aparece en ese poema como una ciudad pequeña, una ciudad que ambiciona ser una ciudad grande, pero es una ciudad que tiene una mentalidad pequeña. Parte de ese poema es este, algunos lo escucharon ahora, voy a leerlo. Aquí, en la aldea, juega un maduro sol con el cemento. En la plaza hay mangos y en el zoológico nació ayer un oso gris. Lo demás es lo mismo, rostros, demoliciones, los milagros que puede hacer un blue jeans o una camisa de rayas cuando cruzan la esquina. Fatigando las aulas con mis guantes de tiza, intento repetir lo que han dicho otras voces, aunque parezca siempre ser la primera vez. Este fragmento de Carta en prosa lo saco de un homenaje que hicieron varios amigos, entre ellos Mauricio, que ha sido uno de los grandes impulsores de la obra de Eduardo, que se sacó hace algunos años, fue en el 10º aniversario, 2013, sí. Sacó este, ya tengo unos para regalar también, ahí, vea cómo los guardo yo con tanto cuidado, y para venir a regalarlos hoy. Porque aquí hay algunos, incluso aquí hay unos inéditos que todavía no se han publicado. Entonces tiene chiva y todo, tiene aquí hay chiva, hay primicias. Entonces, Eduardo es un autor al que la ciudad le queda pequeña. Y aquí va a tocar un tema espinoso, que nunca lo había tocado en público. Y no lo había tocado en público porque estaba la hermana, que es la albacea de su obra, ¿sí? Albacea, que lo hizo con todo el fervor y el amor que le tenía al hermano. Pero hay que tocarlo, yo creo, y yo creo que ya es hora de tocarlo. Eduardo, por su vida privada, especialmente por su orientación sexual, estaba marginado en la ciudad. La ciudad lo marginó, lo cercó, literalmente lo persiguió. Fue perseguido como profesor, literalmente fue enviado, exiliado a Villa Santana, donde hizo una gran labor con los chicos, ¿sí? Y ese punto nunca se ha tocado. Es prohibido tocar la homosexualidad en Eduardo López Jaramillo, y me parece una churla. Será parte constituyente de su vida. Traductor de Constantin Cavafy, sus poemas tienen cantidad de guiños, su poesía detona varias ideas de este tipo. Las traducciones que él hizo de Cavafy con una sensibilidad increíble, traducciones no, versiones,
Él las llamó versiones, son versiones, muy acertadas versiones. Sus versiones de Cavafis, que es un autor completamente homoerótico, abiertamente homoerótico, y eso marca mucho la vida de Eduardo López Jaramillo. Y yo creo que la ciudad le quedó pequeña no por lo parroquial, le quedó pequeña por la mentalidad que él tenía. ¿Sí? Él tenía una mente que pensaba en otros ámbitos, tocaba otras órbitas, y en ese sentido la obra empieza a detonar temas que aquí no se dicen. ¿Sí? De aquel amor del cual no se dice nada, se calla. Y él lo hablaba, él lo tomaba en sus poemas y lo vivía en su vida. Y ese punto, que es un punto que toca la vida privada, yo no soy muy dado a mezclar la vida privada del autor con su obra, pero hay vasos comunicantes y en Eduardo los hay, no se pueden negar. No es toda su obra, eso sí lo advierto, no es toda su obra porque él va más allá, pero es parte fundante de su obra. Y es un autor también que aborda otros asuntos, como Sade. Sade en una pequeña ciudad, me gustaría que ustedes hoy, 2019, lo hice hace unos 3 meses, consultaran el catálogo del Banco de la República, Luis Ángel Arango, uno de los catálogos más completos de Colombia. Busquen qué encuentran de Sade ahí. Dos títulos de Sade. Y Eduardo, hace más de 40 años, tenía en su casa El infierno, sobre cantidad de obras de Sade, sobre Sade, estudios, biografías de Sade, libros de Sade. Y Sade, todos sabemos, fue un autor perseguido en vida, igual que Eduardo. Yo creo que él, por ejemplo, en El ojo y la clepsidra aborda ciertos autores y creo que él hizo una especie de catarsis, aventuro. Esto es una hipótesis aventurada. En El ojo y la clepsidra él hizo una catarsis de la persecución que recibió él. O sea, cuando aborda a Kenaton, que fue el primer gobernante que se le ocurrió crear una religión monoteísta, cuando todos son politeístas en esencia, todas las religiones nacen politeístas, y él fue el primero monoteísta y fue perseguido y borrado de la historia de Egipto durante siglos. Cuando aborda a José Asunción Silva, por emplear términos de hoy, un outsider, un extraño en la Bogotá de finales de siglo, y de un dandy, un tipo raro, que tiene unas exquisiteces tremendas. Cuando aborda a García Lorca, un hombre perseguido por sus ideas políticas y también por su vida privada, por su orientación sexual. No sabe uno qué tanto peso tiene una cosa o la otra. Cuando aborda todos estos autores, él está mostrando señas también de lo que lo persigue a él. ¿Sí? Caigo ahora de nuevo en la pregunta inicial. ¿Por qué leer a Eduardo López? Por una cosa muy simple, porque es un autor que no ha sido leído, como buena parte de los autores de acá, y es un autor que nos dice cosas. Sus poemas nos dicen muchas cosas sobre la ciudad y sobre la poesía en general. Memoria de la casa de Sade, que para mí es una novela muy compleja. Yo nunca la pondría así de entrada a un chico, algo así. Pero en esa obra yo noto algo particular, que en ese rastreo de novela, que él le trabajó muchos años, fue una novela que fue muy trabajada, desde por las citas de pie de página y todo lo que hay. Él empezó a pensar por lo menos algo alrededor de la figura de Sade desde Lovaina, ¿sí? Porque hay documentos que están en la biblioteca de Lovaina. Entonces es una obra que se publica en el 2002, ¿sí? Ganadora del Premio Anual de Novela Ciudad de Pereira, pero uno encuentra pistas de eso por ahí 30 o 40 años antes. Entonces es una obra trabajada durante décadas y una novela súper elaborada. La profe acá lo ha trabajado
ya en la Universidad Tecnológica con sus estudiantes. Y me ha contado que ha tenido buena receptividad en los estudiantes. La verdad es que no es una novela sencilla, no es fácil. Cuando escuches de Grandes Amores, que es un libro de ensayos que se editó póstumamente, también es una obra compleja, y ahí en la Universidad Tecnológica ha tenido receptividad, sobre todo lo de Pedro Abelardo y Eloísa. Leer a un autor como Eduardo López Jaramillo es entender una cosa muy simple, es entender que hay más que la tradición paisa, la tradición antioqueña, que nuestros autores, no estoy diciendo que sea malo esa tradición, eso pesa, somos de acá, todos la tenemos, pero Eduardo se sale del molde, se sale. Es de los pocos autores que se sale del molde de esa tradición paisa en todo, en la formación, en la manera de abordar el mundo, de pensar el mundo, y él es tildado de eurocéntrico, o sea, como un tipo en estas montañas se pone a escribir temas que no son de acá, se pone a escribir sobre Sade, que es de Francia, de García Lorca, que es de España, de Akenatón, que es de Egipto. ¿Por qué no escribe cosas de acá? Porque su cultura es universal. Que él entiende que el conocimiento no es de la tierra en donde habito, sino el conocimiento soy yo. La tradición es todos los seres humanos que me han acompañado en el pasado. Yo soy la suma de todo lo que de los que han sido antes. En ese sentido, la obra de él es una obra rica en muchos matices. Es una obra que a mí me parece que, además de que está falta de ser leída, está también falta de ser interpretada, porque no es una obra sencilla. No es una obra para uno leer de un tirón. No es una obra para leer de manera ligera, pero es una obra que tiene muchos hallazgos para un lector juicioso, para alguien que quiera entender que en la literatura local encuentra signos, símbolos y sobre todo que encuentra una tradición que va más allá de nuestro bicentenario, de nuestra época republicana, una tradición que extiende sus raíces en lo humano, en el sentido de lo humano. No sé, quisiera ahora hablar brevemente de algunos de sus libros, si me permiten, hacer unos comentarios. Por ejemplo, Lógicas y otros poemas, que es uno de sus libros iniciales, un libro de poesía. Es un libro que es críptico, sus poemas trabajan mucho la lógica, pero son unos poemas que, leídos con despacio, dicen cosas. Tal vez su segundo libro de poemas, que es muy posterior, Hay en tus ojos realidad, llega más a las personas, pero es indudable que Hay en tus ojos realidad, sin Lógicas y otros poemas, no podría ser, porque hay una maduración. Entonces, es el poeta de lo complejo y es el poeta de lo sencillo, de lo simple, pero profundo, siempre profundo, porque en Eduardo, él puede ser sencillo en la expresión, pero jamás pierde profundidad, y eso se puede ver en este libro, por ejemplo, que son su colección de artículos periodísticos y artículos en revistas, bueno, en periódicos, y son notas de casi todos entre 450 y 650 o 700 palabras, pero son notas que dicen cosas. No es un columnista que se despache nomás, dicen muchas cosas. Las notas que escribe acá, que hay notas de ese tamaño, algunas pasan pues de las 800 palabras o 1000 palabras, pero dicen muchas cosas. Entonces, hay algo transversal a Eduardo López Jaramillo, es la profundidad. Otro de sus libros iniciales, que es El ojo y la clepsidra, es un libro de ensayos que, creo yo, es una línea que Eduardo debió haber ahondado, el ensayismo. Sí, me dirán que los que saben que en su novela y en otras cosas el ensayo está permeando su obra, pero creo que el ensayo es un género que Eduardo López Jaramillo pudo haber experimentado y trabajado de manera más extensa, porque Eduardo tenía con qué hacer muy buenos ensayos. De hecho, el ojo y la clepsidra lo demuestra. Son ensayos, 4 ensayos breves, como lo dije ahora, pero son ensayos muy dicientes sobre lo que aborda. O sea, dice cosas nuevas, dice cosas muy interesantes.
en el ensayo que le dedica a García Lorca, perfila muy bien el personaje, y cuando uno lee biografías de García Lorca, como la de Ian Gibson, que es el biógrafo oficial de García Lorca, y uno lee ese libro de Eduardo, siente que Eduardo le dio insumos casi que a Ian Gibson. No, posiblemente Ian Gibson nunca jamás, el irlandés que iba a leer a Eduardo López Jaramillo, no creo que nunca lo haya leído, pero uno siente que la intuición de Eduardo es tan grande, que casi que se adelanta a los biógrafos oficiales que tienen fama de García Lorca, por poner un ejemplo. Otro de sus libros que es bien interesante, pero es relativamente complejo, ya lo dije ahora, es Memorias de la Casa de Sade. Y uno se puede distraer con el título, uno cree que habla sobre el Marqués de Sade, y no habla sobre el Marqués de Sade, habla sobre su familia. El libro prácticamente finaliza dando las pintadas del nacimiento de Sade. Entonces habla sobre su familia. Imagine ustedes hacer todo ese rastreo en el siglo XVIII de una familia para alguien que vive acá en Latinoamérica, para reconstruir y hacer una novela que tiene pie de páginas, y tiene pie de páginas que acentúan el rigor de esa novela. O sea, es una novela documentada, no nace de inspiración ni de un rato de investigación o algo así, nace de un proceso investigativo que es muy concienzudo. En sus notas que toma Eduardo tiene muchos detalles construyendo la novela. Tenía un blog de notas increíble, detallado, y uno nota en esa novela algo adicional, es cómo es capaz de recrear. Entonces él se mete con el siglo XVIII, pero Eduardo, para meterse con el siglo XVIII en Francia, estudia la música, estudia la gastronomía, la culinaria, los vestuarios, la arquitectura, el lenguaje, la filosofía. O sea, uno siente que Eduardo hizo un estudio inmenso, además de rastrear a la familia de Sade para hacer una novela en el siglo XX, o empezando el siglo XXI, cuando fue publicada. Pero es un rastreo que uno dice, ¿cómo hizo este señor para hacer esto en una época en la que no había internet? Porque él no trabajó con internet, fue una novela que, como les dije, surgió en los 70. Internet apenas 94, 95, en estas breñas empezó a tener como presencia. Eduardo escribió buena parte de esa novela en una época en que no había internet, rastreando en bibliotecas, escribiéndole a personas que conocían de Sade. Y Sade, además, es un autor que siempre él tuvo desde muy joven escribió un artículo sobre Sade que fue publicado en Papeles de Son Armadans, que es una revista española publicada en las Islas Canarias, y desde ahí ya estaba Sade. Solamente 2 personas en Colombia trabajaron Sade con la seriedad y ahínco con que lo hizo Eduardo. Jorge Gaitán Durán, que fue pionero en trabajar Sade en Colombia y en divulgarlo también en su revista, y está Eduardo López Jaramillo. Hay en Eduardo también una novela, un libro de ensayos póstumo, que es Cuando escuches de grandes amores, que también fue un libro que le trabajó muchos años, y gracias a la familia, que fue muy concesiva y fue muy amable, se logró publicar póstumamente. De Eduardo todavía queda un libro por publicar, que es Pasiones, ¿no es cierto?, lo de Cavafi. Bueno, pero ya prácticamente lo que había póstumo de Eduardo publicó, Noche de cada noche, en una antología que hizo Giovanni Gómez, publicó sus poemas reunidos y agregó algunos poemas inéditos también. Pero voy a centrarme un poco en Cuando escuches de grandes amores. Son 2 grandes ensayos. El primero es sobre Pedro Abelardo y Eloísa. Pedro Abelardo, el profesor del siglo XII en París, y el amor por Eloísa, un amor que los llevó a los 2 para la tragedia, los que no sepan. Pero Abelardo era un profesor como de universidad, y
Eloísa era una chica de buena sociedad, hija de un hombre con cierto poder, de Fulberto, bueno, sobrina de Fulberto, en realidad, que se enredan, la chica queda embarazada y Eloísa para un convento, y Pedro Abelardo toma los hábitos después de ser emasculado y en venganza por haber tenido ese acto sexual con Eloísa. Esa pareja, es una pareja de la historia europea, de un amor difícil e imposible, se recrea en este ensayo, pero se recrea de una manera en que uno aprende cantidad de cosas. Uno aprende de todo, pues no sé, tú que lo has trabajado tan recientemente, uno aprende no solamente sobre el amor, sino la riqueza de la época, y ahí es donde uno se da cuenta y confirma que la Edad Media no fue ninguna época oscura. Es falso que la Edad Media fue una época oscura, yo creo que fue una época muy luminosa, que hubo el Renacimiento de pronto, que fue una época que tuvo demasiados fuegos artificiales, y hace ver la Edad Media, pero nos muestra una Edad Media rica en conocimiento, rica en saber y sobre todo rica en experiencias de conocer al otro. Empieza a surgir la idea de individuo, pero muy incipiente. Todavía no surge la idea de individuo, surge con la modernidad, pero es una época rica. Y Eduardo supo interpretarla muy bien en este hermoso ensayo, que es bellamente escrito, se lo recomiendo mucho, un ensayo. Además están las cartas de Pedro Abelardo Eloísa, sobre todo las cartas de Eloísa, que son hermosas, unas cartas casi que de copiar y pegar en el muro de Facebook, como hacen los jóvenes hoy. Y la segunda parte de este libro de ensayos está dedicado a otros dos personajes, que son Ana Magdalena y Juan Sebastián Bach. Y nos recrea otro tipo de amor, un amor más maduro, un amor más no tan tormentoso, es un amor sereno, es un amor casi que del río en el valle, es un amor de una cierta languidez, pero no exento de un amor atractivo, de un amor llamativo, y en el cual el tratamiento cambia. Usted el primer ensayo y el tratamiento, la manera como él aborda el texto es una, la terminología, lo epistolar, es abordado, en la segunda parte también está lo epistolar, las cartas, pero es abordado de otra forma. Entonces, son dos ensayos sobre dos parejas de una serie que él tenía propuesta, y uno lo ve, el libro tiene unidad. El libro es uno solo, a pesar de que aborda dos temas. La unidad no solamente es el amor, es también la fragilidad del hombre ante su destino frente al otro o la otra, como ustedes quieran ver. ¿Qué más les digo? Hay un libro que lo mencioné ahora, que es Noche de cada noche, que se lo recomiendo. Desgraciadamente ya se desapareció, no se ve ni en la librería de viejo. Noche de cada noche, que es una suma poética. Es una suma poética que es bien interesante porque reúne la obra de Eduardo, de sus dos libros de poemas, Malos Inéditos, y tiene un agregado que hay línea de tiempo, una biografía, y está bien documentado el libro, que ahí Jaime Ochoa, que está acá atrás calladito, colaboró muchísimo para documentar ese libro y para llegar a ser un libro que me parece muy integral, un libro muy bellamente editado también, muy bonito. Y es un libro que le recomendaría mucho a quienes quieran acercarse por primera vez a Eduardo. Leer a Eduardo también es descubrir que Pereira puede dar grandes figuras. Que Pereira, a pesar de que es una ciudad que sufre del canibalismo, aquí somos muy caníbales, somos muy enemigos del otro que crea. De hecho, aquí alguien que sube la cabeza, estamos corriendo para cortarle la cabeza porque se destaca. Pero a pesar de ello, tenemos figuras destacadas. Yo no creo que haya una gran tradición literaria en Pereira ni en Risaralda. Se está construyendo, eso sí, se está haciendo. Pero yo creo que al principio tienen las cosas. Y creo que hay buenos mojones, buenos referentes. Eduardo es uno de ellos. Hay otros más, que no le pongo a decir nombres de otros para no ser olvidadizo y dejar a alguien por fuera. Sí. Entonces prefiero decir que sí hay nombres, sí hay una literatura,
si hay un corpus inicial y si hay autores que merecen ser leídos. Yo creo que Eduardo merecería ser leído porque es universal. Segundo, porque es tal vez dentro de nuestro contexto local uno de los hombres más formados, cuasi erudito en varios temas. Y tercero, porque es un hombre de una sensibilidad extrema. Él mismo editaba sus libros, él seleccionaba todas las portadas, hacía maquetación de los libros, estaba al pie del proceso de impresión. Entonces, él dirigía todo el proceso y sus libros, para hacer libros producidos en esa época, en los 70, 80, con unas litografías tan incipientes como las que tenía la Pereira y todavía tienen. Publicar un libro en Pereira hoy, se lo digo yo como editor de libros, es una odisea, es una cosa muy dura, es una cosa muy difícil publicar un libro en Pereira hoy, es una cosa que le impriman un buen libro en Pereira, es muy difícil, toca luchar mucho, porque todavía no tenemos, y él hace muchos años hacía unos excelentes libros, unos libros de una calidad magnífica, exquisitos en su producción y en su contenido, ni hablar. No sé, no quisiera como alargarme tanto y más bien como escucharlos a ustedes, si tienen interrogantes o lo que saben o lo que quieran decir, no sé. Ya tenemos tres, ¿no? Los tres, para animarlos. Bueno, entonces, los tres primeros que hablen y digan algo, bien puedan, participan. Eso se llama público cautivo, motivación. Tenemos 3 libros para entregar, por favor, preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Gracias. Buenas noches ya, yo creo, buenas tardes. Una pregunta que parte desde la ignorancia y es ¿cómo o por qué con el tiempo, escuchando por ejemplo en la tarde de hoy y las referencias de ayer, que hay autores tan valiosos, ¿cierto?, en la literatura local, ¿por qué con el tiempo, aunque hay producciones y todos los días, digamos, sale gente con la iniciativa de escribir, se pierde esa huella? Porque hoy, después de tanto tiempo, estamos diciendo que no hay, que ese es su argumento, Abelardo, que no hay, digamos, grandes obras y que no es una tierra Pereira de una huella literaria tan grande. ¿Por qué no la hay hoy, después de tanto tiempo, cuando hacemos referencia a autores como el que usted está trayendo hoy, de calidad, y que lo viene haciendo hace tanto rato? ¿Me entendió, no? Primero, su libro. Bueno, a ver, creo que no había un proceso cuidadoso de recuperación, es algo que apenas se está dando en la última década, y hay un personaje que es vital para esa recuperación, está escondido allí, ¿sí? Él se llama Mauricio Ramírez Gómez. Ese señor que está parado ahí le debe esta ciudad un monumento. Él ha recuperado buena parte de los autores de los que hemos hablado estos 2 días, gracias a iniciativas de él, directas o apoyos. Pero a Mauricio, de verdad, públicamente lo digo, si conocemos algo de todos esos autores hoy en día y ya no somos tan ciegos, es por este señor que está ahí parado de gris y callado. El Mauricio Ramírez, para mí, es la persona que ha hecho que la literatura, incluso todo este cuento de los periódicos, se hayan rescatado. El cerebrito que está detrás de todo eso. Digo cerebrito no porque tenga un pequeño cerebro y no por el cariñosamente, ¿no? Porque tiene un gran cerebro. A él se debe. Y yo creo que se está haciendo. La tarea se está haciendo y Mauricio es la muestra de que se está haciendo. La convocatoria que hace la Secretaría de Cultura cada año tiene una abierta para autor inédito y se publica un autor inédito. Entonces se postulan libros inéditos de autores desaparecidos y se publica uno de los libros postulados. Y así se está haciendo cada año. Y tenemos una labor que incluso, tengo un gran amigo que es Fernando Ramírez, que es el editor de La Patria de Manizales, y él vive muerto de la envidia. Dice que aquí publicamos más libros que en Manizales. Y aquí rescatamos, y lo hizo manizaleño de raizal, pues, aunque es de Pensilvania, pero es manizaleño de corazón,
pero él dice que aquí se hace mucho más que en Manizales. Él cuando le mandan, la Secretaría de Cultura es muy maldadosa, les mandan todo el paquetaco que cada año le saca, y él le manda la fotografía, miren lo que me mandaron ustedes, carajo, ustedes cómo hacen esto y aquí no se hace eso, y me alega, y yo pues tengo la culpa, hombre, de que hagamos cosas buenas, me dijo que la Secretaría de Cultura funciona, porque si algo sí tiene esta ciudad, es que la Secretaría de Cultura en la parte de literatura ha rescatado mucho, y por no hablar de otros campos que ya cada quien que conozca sabrá decirlo bien, ¿sí? Hay errores, hay fallas, hay baches, sí, los hay como en todo proceso, pero creo que se ha rescatado. En estos 10 años se han rescatado, empezando por Lisima Causalazar, que ya Mauricio arrancó, Lisima Causalazar, es que cantidad de autores que se han rescatado en todo este tiempo, son muchos autores que se han rescatado. Si se está haciendo la tarea, falta, y yo creo que esos van a crear lo que llaman los académicos pesados malucos el canon, como que el corpus. Aquí nadie escribe, mire, aquí se escribe, tenemos libros de 1920 rescatados, y aquí está. Pero si es ahora muy maluca, pero aquí está la obra, antes no estaba. Es que esa obra cogea de tal cosa, pero aquí está la obra. O es que esa obra es excelente, o lo que sea, pero sí se está haciendo, Mauricio, se está haciendo lentamente, y es un proceso reciente, pero es un proceso que si sigue así puede dar unos frutos muy buenos en el corto plazo. Yo diría que en menos de 10, 20 años estas generaciones jóvenes se van a dar cuenta que ellos pertenecen a una tradición que desconocíamos, porque hay gente como nosotros, gente como Jaime, escuchaba de autores, pero no, la obra era inexistente, no existía. Y uno cómo va a tener tradición si desconoce la obra de quienes estuvieron detrás. Yo creo que toda obra se construye sobre hombros de gigantes, y los gigantes que teníamos no los conocíamos, ¿sí? Bueno, segunda y tercera. Quería conocer un poquito más acerca de las influencias de Eduardo López Jaramillo. Influencias en todos los sentidos. Con la charla nos dimos cuenta de que es una persona privilegiada en el sentido de que puede salir de la ciudad, puede ir a Europa, puede recorrerla, pero que tenga esa oportunidad no quiere decir que si bien es cierto tiene esa oportunidad, ¿qué hace que él sea tan sensible y se vaya por esa línea? ¿Cómo es su familia? ¿Quién era su padre? ¿Cómo son sus ancestros? Y cuando vuelve a Pereira y se siente tan marginado o lo marginan por lo que tú decías, ¿cómo es esa cotidianidad? ¿Qué pasa allí? ¿Con quién interactúa? Y además en su obra, pues uno, por lo que dijiste, él hace las traducciones de Cavafy, pero ¿cuáles son los otros autores que son bien notorios como en su trabajo, o qué género, o qué, ¿cómo se llama eso?, movimientos influyeron tanto en él como escritor? Segundo premio. Bueno, aquí cumplimos. Pues a ver, Eduardo tiene varias influencias. Hay una influencia que no mencioné, de hecho dos, voy a adelantar un poco. Octavio Paz, que es una influencia en su poesía, incluso en su creación en prosa también se nota la huella de Octavio Paz. Él estuvo en un seminario durante una temporada en Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh, con Octavio Paz, y desde antes, incluso en la cercanía, en su biblioteca personal tenía muchas obras de Octavio Paz, muchas, tenía yo creo fácilmente unos 20, 25 títulos. Además la biblioteca de Eduardo López Jaramillo para esa época era exquisita en cuanto tenía libros en francés, en inglés, en varios idiomas, en italiano, en castellano, y era, para hacer esa época, yo creo que una biblioteca para ir unos 4.000. Tenía un apartamento, en su última época tenía un apartamento en Álamos, y ahí estaba en el ático, ocupaba todo el ático su biblioteca, una biblioteca muy surtida. ¿Dónde quedó la biblioteca? Parte de la biblioteca se está muriendo allí, aquí, al frente, en este bloquecito acá. Pero pronto espero que regrese acá, que la tomen, porque la tiene la Academia de Historia y está criando polvo y ladillas y bichos y cosas así. Yo no la volví a ver, hace 2 años fue la última vez y no quise volver porque cada vez
hay menos libros de los que uno vio hace unos años cuando llegó y están en peor estado. Entonces es mejor no ir. Yo la visité hasta hace 2 años, yo no sé ahora, pero imagino que está peor. Pero hace 2 años estaba llena de polvo y faltaban muchos libros de los que yo había visto allá, faltaban varios libros. ¿Sí? Que yo hice un trabajo que estaba haciendo, hice un inventario de los libros que había y comparé y ya faltan libros valiosos. Otra influencia de Eduardo, creo yo, está en Jorge Gaitán Durán, en lo de Sade. Creo que por ahí hubo una influencia en él. Hubo una influencia de Jorge Gaitán, el experto en Jorge Gaitán Durán, se los presento. Tiene libros sobre Jorge Gaitán Durán y todo. Entonces no digo más. Si quieren saber más, pregúntele a Mauricio. Hay un autor que no mencioné, Lapsus, son las traducciones que él hizo de Ezra Pound, que es Poemas de Amor del Antiguo Egipto, que son las traducciones de Ezra Pound, que es un poeta que en la primera mitad del siglo XX fue muy importante, hoy olvidado, tal vez por cuestiones políticas, porque fue un poeta muy afín a Mussolini, ¿sí? al nacionalsocialismo, a las ideas fascistas. De hecho, estuvo internado en un manicomio para que no lo ejecutaran, porque lo acusan de traición a la patria y todo. Pero es un autor bien interesante, Ezra Pound, y es un autor que pesa en Eduardo, se notan cosas. Hay muchas influencias en Eduardo. Lo mismo, yo creo que García Lorca, Silva, son autores que estudió, son autores que también hacen parte de su acervo personal de tradiciones, como que me influencia a mí. No sé, Harold Bloom, que es un ensayista, tiene un libro que se llama La anatomía de la influencia, y hacer una disección en un autor es un poco fastidioso, pero es interesante para hallar como que las raíces y todo eso. Pero él sí tiene muchas influencias, pero la mayoría de las influencias de Eduardo López Jaramillo son extranjeras, no son colombianas. Hay algo, no me atrevo a decir, de Colombia, yo diría Jorge Gaitán Durán, tal vez el que más se siente por ahí por lo de Sade y algunas otras cosas, pero él tiene mucha influencia sobre todo de la literatura norteamericana y sobre todo la literatura francesa. Siempre era muy francófilo, no en vano estudió en Lovaina, ¿no? Entonces tiene afinidad, y la literatura europea pesa demasiado, incluso más que la norteamericana, ¿sí? Pero es un hombre que mira hacia el norte, ¿sí? Como se decían de Marco Fidel Suárez, Res Pis Polum, ¿sí? Vamos a ver, si la pregunta es buena, leamos el libro, si no, no. Bueno, pues nosotros, el libro de Eduardo López Jaramillo llegó al aula de la universidad. Cuando escuches de Grandes Amores. Sí, cuando escuches de Grandes Amores, llegó al aula de la universidad una asignatura de Historia del Arte, buscando como enlazar la historia del arte al contexto social y queriendo como tener más conocimiento sobre esos aspectos sociales e históricos que de alguna manera determinan el arte de una época. Entonces me ha gustado meter literatura dentro de la asignatura de Historia del Arte. Encontré ese libro con el agrado pues de ver que había sido tú el editor y pues conozco el trabajo tuyo desde hace tiempo. Y cuando uno lee este libro de Cuando escuchas de Grandes Amores, uno se da cuenta que Eduardo López era un erudito. Este hombre sabía absolutamente de todo, de todo. Entonces, la capacidad, digamos, para meterlo a uno en temas de arquitectura, de arte, de humanidades, de historia, de moral, de filosofía, pues nos ha servido hartísimo dentro del aula, ¿no es cierto? Un poco también como con el propósito de que estas generaciones lean y cada vez lean más, y qué mejor que conocer los autores que nosotros tenemos en nuestra región, en nuestra ciudad. Entonces fue pues una experiencia muy positiva dentro del aula. Son chicos jóvenes, son más o menos como de 18 a 21 años más o menos, y en realidad se fueron enamorando. Se hizo como en 2 sesiones. En la primera sesión no había leído todo el mundo, solo un poquito, pero entonces los otros dijeron, profe, o grupo, esperemos dentro de 8 días, denos espera, lo leemos porque vemos que la historia es muy encarretadora. Entonces, en realidad, pues estos chicos lograron enamorarse del libro. Ya pasaremos como más o menos en 3 semanas a la segunda historia de Joan Sebastián Bach y Ana Magdalena.
¿Cómo fue como esa edición, editar ese libro, Abelardo? ¿Cómo fue encontrarse con lo que la familia quería, lo que tú querías? Ya me subo el ego, entonces yo tengo el libro. Ya no lo merece además. Gracias por difundir la obra de Eduardo en la Universidad Tecnológica. Vamos a ver, editar el libro fue muy particular, porque a finales de los años 90 yo era jefe de redacción de La Tarde y Eduardo llegó, me lo presentó Giovanni. Giovanni me lo presentó así, con él, yo vivía mucho en Manizales, en Armenia y en Bogotá, y Eduardo tenía referentes nomás, y creo que de Eduardo escasamente había leído Lógicas y otros poemas, y Giovanni hizo el puente ahí, y él se habló con él, hubo como empatía, hubo buena empatía con Eduardo, y él tenía, cuando escuché de Grandes Amores, una parte de su libro, y me propuso publicarlo en el magazine literario, que cuando en ese tiempo los periódicos tenían una separata literaria que salía los domingos. Yo de una, pues uno como editor tiene ojo y no sino ver eso al principio, esto solo, de una, lo que se gaste, lo que quiera. Entonces recuerdo que la primera nos sacamos casi toda la separata y nos fuimos como 10, 12 domingos sacando 4 páginas, las páginas centrales se fueron como 10 domingos que sacó. Entonces salió buena parte del libro en esas ediciones que no recuerdo. Perdón, es que simultáneamente Eduardo tenía un programa que empezó a hacer en la emisora cultural alrededor del año 92, Jaime. Era un programa que se transmitía cada 8 días, se remitía en semana. Hubo un tiempo en que lo dejó de hacer, lo volvió a empezar a hacer en el año 97. Fueron en total 260 programas, algo así. Y en ese momento en que empezaron a publicar, cuando escuches de Grandes Amores, él hizo esa serie que ya la había hecho, que además es una particularidad, y es que ese libro se escribió realmente de manera original como para ese programa, para solo a 2 voces. Entonces él lo hizo en los primeros programas y luego, digamos, después de una revisión, en el momento en el que empezaron a publicarlo en La Tarde, lo empezó a hacer por esas mismas entregas. Entonces también hay como una simultaneidad que él entendía que podía ayudar a darle mayor eco a la obra. Gracias, Mauricio, sí. Y se me olvidaba solo 2 voces. Por ahí en el mercado ilegal se consiguen los programas que son fascinantes, porque la voz de Eduardo es una voz acariciante, es una voz que lo envuelve a uno. La voz de Eduardo, una dicción invidiable. Son los programas que están por ahí se consiguen en el mercado ilegal, ¿sí? En el mercado no oficial, y es muy bueno que circule el conocimiento. Estamos en el siglo del conocimiento, y el conocimiento debe circular, y muy bueno que circule. Y ahí se me olvidaba solo 2 voces, que tenemos programas de él sobre poesía, sobre música, ustedes los escuchan y se enamoran, quieren tener todos los programas, la mayor cantidad. Yo por lo menos con Mauricio mantengo rastreando donde hay programas nuevos. De hecho hace unos años me dediqué un día encerrado en una bodega acá en este edificio buscando casetes, porque están en casetes, de esos casetes sencillos, buscando programas para poder conseguir antes de que se perdieran, ¿sí? Para poderlos digitalizar. Bueno, pero esa parte de hacer eso fue muy difícil, porque ya Eduardo no estaba la versión que había publicado mientras yo estaba en el periódico, ¿sí? Que ahí está en la biblioteca pública, la encontré en los archivos de la biblioteca pública, y estaba el archivo en Word que él pasaba. Entonces tocaba mirar lo que él hizo unos años antes y lo del archivo Word después, y contrastar algunas cosas. ¿Será que un error o será que él quiso cambiar?
Entonces son cosas como, y yo muchas veces pues me sujetaba mucho a la versión que publicó inicialmente, sin negar que el autor puede cambiar de idea también, es normal, pero había unas cosas que sí uno decía que de pronto había en el archivo había algo raro, ¿sí? Que a mí me llegó el archivo en Word y fue algo complejo. Las citas de pie de página, había un ruidito ahí con las citas de pie de página, pero fue un trabajo que sí me llevó como un semestre. Me llevó como un semestre a hacerlo, pero uno termina muy enamorado del libro. Uno termina muy enamorado. Yo cuando lo leí en el periódico dije que era muy buen texto, y yo lo leí y lo publicaba con un gusto. Hasta peleé con los diagramadores porque como Eduardo era tan exigente, él se sentaba al lado del diagramador a maquetar con el diagramador, y el diagramador era un personaje que llevaba 10 años trabajando en eso, entonces el otro llegaba a darle instrucciones, llegaba con sus libros a que escaneáramos de ahí para reproducir las imágenes que él quería, y era un shock. Entonces me tocaba a mí entrar muchas veces a mediar con el diagramador para que le prestara atención a él, porque mire señor, llevo 2 horas acá y el periódico colgado y yo tengo que hacer 1000 cosas. Y dije, no, lo vale. Y dije, no, gastémosle tiempo. Llamaba a Alejandro Valencia, Alejo, cálmate, Alejo, yo lo invito a algo más tarde. Alejo era astemio, pero lo invitaba a tomar meriendas y cosas así. Y, hágale caso que vale la pena, mira que y valió la pena. Fue un trabajo de mucho tiempo ahí, pero fue una cosa muy interesante ese trabajo, y luego publicarlo en el libro fue doblemente gratificante, que fue como un homenaje a alguien que uno admira muchísimo y sigo admirando mucho, y también un recorderis de lo que habíamos hecho más de 10 años antes. Fue en 99, 2000, y el libro se publicó en el 2012, ¿no es cierto? 2012, o sea, como casi 13 años después. La familia facilitó todo ahí, la mediación de Mauricio, que también ayuda a limar cosas. Y la familia no, yo no me puedo quejar con la familia de Eduardo, con su hermana. Fue increíblemente, ya la hermana falleció este año. Conmigo fue muy amable, tengo que decirlo. Ella fue siempre conmigo siempre una relación muy cordial, una relación siempre en que tenía un carácter muy fuerte, y muy aferrada a cuidar el legado del hermano. Y yo le explicaba que yo no me iba a hacer millonario. De hecho, con ese libro creo que el Arca Perdida Editores, que era el sello editorial, se quebró, que esos libros no se vendieron. ¿Quién va a comprar ensayos en esta época? Entonces toda la plata que invertimos en esos libros, no creo que esos libros se hayan alcanzado a vender 50 o 100 libros, dudo. Pues sacaron 500 ejemplares. O sea, se han regalado bien. No sé, bien puedo. Ya no tengo libro para regalar. Hola, buenas tardes. Bueno, yo ansío saber de forma muy respetuosa cuál sería como el mayor consejo que usted nos podría dar a las nuevas generaciones que nos estamos levantando con el gusto y por amor a la literatura. ¿Cuál sería como esa pauta que debemos tener siempre clara, o qué es lo que debemos seguir para mantenernos siempre allí? Y más usted, pues, que es una persona como tan estructurada en el tema, ¿qué es lo que usted de forma muy clara nos podría aconsejar para seguir siempre allí en el hilo y como que no desviarnos de esto tan bonito? Pues no alcanzo el libro, pero el folleto sí. Bueno, no sé. Yo creo que la literatura entra por amor. La literatura es un acto de amor. Y cooperar a autores es un acto de amor. Uno tiene que amar, como todo en la vida, jugar fútbol, bailar, lo que sea. Y yo creo, recomendar es muy feo, pero lea todo lo que le prohíban. Si dicen que eso es prohibido, léalo. Seguro que hay algo para usted ahí. Y lo otro es que lea también su tradición. O sea, está bien que lea a esos autores de ahora, John Green, yo no sé qué autores leerá usted de ahora, no sé qué leerá usted, pero lea también su tradición, o sea, lo de acá, porque es parte de lo que usted es, aunque sea para renegar después de eso, pero léalo.
lea a un Aníbal Arcila para decir, uy, qué mal poeta ese señor, lea a Eduardo López, uy, qué pesado ese señor tan erudito, sabe demasiado, qué harto, tan pesado, pero léanlo que uno con el tiempo va sedimentando, va haciendo filtrajes y quedan cosas muy buenas después. Pero hay que tener paciencia, la lectura es un acto de amor y de paciencia. La lectura no es para leer rápido. Creo que hacen falta cursos de lectura lenta. Estamos hartos de esos cursos de lectura rápida. La lectura es una digestión y como buena digestión debe hacerse pausado, sereno, con celulares apagados, casi que cortar con el mundo y conectarme con el libro. Hola. Cortar con el mundo y conectarme con el libro, yo creo, en mi club de fans, la presidenta. No, es eso, no sé. Ella, por cierto, es la bisnieta del fundador de la biblioteca, de don Ramón Correa Mircho, el nombre por quien empezó con la primera colección. Bueno, no sé qué idea se les ocurre, algún comentario. Bueno, pues gracias a Abelardo Gómez por esta charla sobre Eduardo López Jaramillo. Esperamos que este ejercicio que hicimos en estos 2 días de sugerir unas lecturas de escritores pereiranos, sobre todo porque lo que quisimos hacer desde la Biblioteca Pública este año en el Día de la Pereiranidad fue fundamentalmente plantear 2 cosas. Uno, pues claro, poner estos nombres sobre la mesa, pero también hacer el reconocimiento a quienes han venido haciendo trabajos sobre estos autores. Un poco lo que Diego señalaba en su charla, y es que realmente hay trabajos que se están haciendo sobre los escritores pereiranos. Evidentemente nos falta mucho, hay que conocer mucho de lo que ha sido, digamos, el ejercicio de la literatura, para no hablar de tradición, el ejercicio de la literatura en Pereira desde todo el siglo XX y lo que va de este siglo. Esto es una invitación, así como los libros que les obsequiamos de La Chambrana, que es una colección que ha venido sacando la Biblioteca Pública desde el año 2017, que además tiene una finalidad, y es precisamente antojar, así como hicimos con estas charlas, a los lectores sobre pues los escritores pereiranos, es decir, un poco atravesarle a la gente los libros de los escritores pereiranos, al menos en estos fragmentos, para que la gente se empiece a interesar por estos autores, y que el día que se los encuentren en las librerías de usado o en bibliotecas donde uno sepa que no tienen ningún aprecio, pues que uno pueda darse la oportunidad, así como se la da con otros autores, con los autores pereiranos. Entonces, pues esto era una manera de invitarlos a ustedes, que les agradecemos mucho su asistencia, para que leáramos a los escritores pereiranos y pues nos interesemos y les demos la oportunidad, porque realmente, como ustedes vieron hoy y como vieron ayer, pues tenemos escritores de muchos, pues digamos, de todos los géneros, y pues de todas las calidades, y entenderlos pues nos hace también entender un poco más de lo que somos nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos aquí en la Biblioteca Pública. Los invitamos a la Feria del Libro. Vamos a tener, la Secretaría de Cultura va a tener 3 actividades en la feria. El día martes a las 3 de la tarde vamos a tener el lanzamiento de estos ejemplares de la colección La Chambrana. Vamos a lanzar los 2 que vamos a tener, que ya tenemos editados. Uno es este que ustedes vieron, la segunda entrega de Crímenes Famosos de la Historia de Pereira, y una antología de poesía de poetas, digamos, de esta última generación, que todavía la mayoría de ellos todavía están inéditos. Vienen otros 2 libros más de La Chambrana. El próximo jueves a las 3 de la tarde vamos a tener un conversatorio con los ganadores de la convocatoria municipal de estímulos, de los ganadores de literatura del 2018 y 2019. Y una noticia que nos tiene muy contentos, y es que el próximo sábado 5 de octubre vamos a hacer la presentación oficial de, digamos, casi que es la cereza del pastel de todo este ejercicio que se ha hecho de recuperar los autores pereiranos
y es la presentación de la narrativa completa de Alba Lucía Ángel Marulanda. Entonces los invitamos mucho. Vamos a tener a Alejandra Jaramillo, una conferencista además muy recomendada precisamente por la autora para hablar de su obra. Vamos a tener un video, vamos a tener pues allá esa primicia de los libros de Alba Lucía Ángel, que además aquí, para antojarlos más, están ilustrados sus carátulas con imágenes de la donación que Lucy Tejada le hizo a la ciudad de Pereira. Entonces, pues muy invitados. Después de la feria vamos a tener aquí en este mismo espacio a Patricia Lara, también en un cafecón, que es una de las iniciativas que ha venido haciendo también la biblioteca para motivar este diálogo con los escritores nacionales. Entonces, bueno,